Hola, hoy vengo a responderos a la mayoría de las preguntas que me hacéis cuando hablo del ahorro de emergencia o del fondo de emergencia. El ahorro o fondo de emergencia es la red de seguridad financiera que tenemos, es decir, el dinero que tenemos en el banco para los grandes imprevistos. Para crear esa red de seguridad, lo que vamos a hacer es que a principio de mes, en el momento en el que nos ingresen nuestras nóminas, vamos a dedicar una parte de ese dinero directamente al fondo de ahorros, nada más empezar el mes. ¿Por qué? Porque así vamos a evitar gastarlo en otro sitio y ya hemos ahorrado desde el principio. Esto va a depender de dos cosas. La primera es el gasto mensual de la unidad familiar y la segunda, la cantidad de personas que traigan un sueldo a casa. Para ello vamos a hacer un ejemplo. Los gastos mensuales de la unidad familiar van a ser la suma de los gastos fijos, es decir, facturas y demás, de los gastos variables, con lo que vivimos durante el mes, y el ahorro a largo plazo, que es para prepararnos para esas facturas que van a venir durante el año. ¿Vale? La otra parte es, dependiendo de si hay una sola nómina o hay varias, vamos a tener que tener ahorrado entre 3 y 6 meses de esos gastos. Es decir, por ejemplo, digamos que nuestros ingresos, o sea, nuestros gastos de la unidad familiar fueran 1.500 euros al mes, ¿vale? Y hay 2 personas que trabajan en nuestro hogar. Vale, pues vamos a tener que tener ahorrado 4.500 euros para 3 meses en el caso de que no hubiera ingresos. En el caso de que solamente una persona trabajara en nuestra unidad familiar, deberíamos tener ahorrado para 6 meses, es decir, 9.000 euros, en el caso de que tuviéramos 1.500 euros de gastos. ¿Por qué se hace así? Porque cuando trabajan 2 personas, si una, por ejemplo, pierde el trabajo, hay otra que todavía está aportando, pero mientras que ésta va buscando trabajo. Pero en el caso de que solamente haya una persona que trabaje, eso tiene que estar cubierto durante 6 meses. El fondo de emergencias siempre hay que utilizarlo en el caso de, como su nombre indica, emergencias. Es decir, os voy a poner varios ejemplos. Si tenemos un coche y nuestro coche se estropea, tiene una avería y necesitas ese coche para ir a trabajar, es una emergencia, con lo cual lo sacaríamos de nuestro fondo de emergencias. Ahora, si por ejemplo tengo que cambiar las ruedas, eso no es una emergencia porque es algo que se puede prever y se puede ahorrar. Si por ejemplo tengo un problema en la boca, de repente me empieza a doler muchísimo una muela y no sé qué es lo que me pasa y voy al dentista y me dice que tengo que hacer una endodoncia de urgencia, eso es una emergencia. Ahora, si yo quiero mejorar mi sonrisa y me quiero poner un aparato, no es una emergencia, es algo que yo puedo prever y que tengo que empezar a ahorrar para hacerlo. Si, por ejemplo, se me avería el frigorífico, obviamente eso es una emergencia. Ahora, si lo que quiero hacer es cambiar mi frigorífico por uno nuevo, no es una emergencia, con lo cual no se puede tirar de ese fondo de emergencias. Si pierdo mi trabajo y tengo que sobrevivir, para eso es el fondo de emergencias. Ahora, si prefiero cogerme una excedencia porque quiero vivir la vida, pues obviamente no es para eso. En el caso en el que tengamos que utilizar nuestro fondo de emergencia, nuestra prioridad va a ser volver a recuperar ese fondo de emergencia. No va a haber otra prioridad. No deberías invertirlo porque las inversiones tienen su riesgo, es decir, que puedes arriesgarte a perder tu fondo de seguridad y quedarte sin nada. Sí que es verdad que se puede poner en una cuenta de ahorro que te dé una rentabilidad, siempre y cuando puedas disponer de ese dinero en el momento en el que lo necesites. Cuando consigues el total de tu fondo de emergencias, puedes seguir ahorrando, por ejemplo, para invertirlo o para irte de vacaciones. Nadie está libre de los imprevistos y de las emergencias. Por tanto, si no cuentas con un fondo de emergencias, seguramente lo que te vaya a pasar es que cuando tengas ese bache en el camino te tengas que endeudar pidiendo un préstamo o usando una tarjeta de crédito y ser preso así de las deudas. En resumen, el fondo de emergencias es esa red de seguridad que nos va a salvar de aquellas cosas que no podemos controlar, que debemos hacerlo siempre a principio de mes y no al final, y que no debemos utilizarlo jamás a no ser que haya una emergencia de verdad. Espero que os guste. Cualquier duda, a los comentarios. ¡Chao!